Bueno, retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Estamos analizando compañías, resolviendo dudas, por ejemplo, la que nos había enviado Luis a través del correo electrónico y que tenemos pendiente, Carlos, que era dos valores del mercado suizo, Logitech y Sika. En los dos pregunta por un análisis, no nos aclara si es que ya tiene una posición abierta o si los viene vigilando porque le interesan. ¿Qué le sugieren los gráficos en todo caso? Bueno, son dos tendencias muy alcistas en proceso de fondo, una corregida y la otra no. Sika no está corregida ni mucho menos. El primer nivel de soporte en proceso de fondo es 288, números redondos, estamos en 350. En máximos, con la pérdida del 363, hemos visto un doble top. Es decir, si tú buscas un punto de salida o un primer punto de salida, Sika ya te lo ha dado. Ya te he dicho, oye, al menos en el tramo que va de 290 a 380, esto ha parado para corregirse en profundidad o en tiempo, pero ha parado. Y cuando puedes corregir en profundidad o en tiempo, quiere decir que puedes corregir en profundidad y que el primer soporte estaría en esa zona del 290 en términos tendenciales. Luego tenemos otro más arriba, que es la antigua zona de alto previo, más o menos donde hemos llegado en la corrección de estos días, 335, 336. Ahí está la primera zona de soporte. Tenemos otro también en el gap de 320 y finalmente ese 288, que es el nivel bajo el cual te das cuenta de que lo que empieza pues en la zona de 120 más o menos en marzo de 2020 se ha deteriorado. No tiene por qué haber terminado, pero se ha deteriorado. Está en fase clara de corrección y puede profundizar más o menos. Ese es el caso, por ejemplo, de Logitech. Logitech ha tenido una corrección sensible. Tiene ese gran proceso de recuperación y luego, sin una figura de vuelta muy evidente, los precios empiezan a corregir y digo muy evidente porque es que no la hay. Aquí no hay ni siquiera una simple consolidación con ruptura hasta la zona de 80-90 y hablamos de un valor que se va hasta los 130. Es el típico caso de vuelta en V. Puedes utilizar una media 200, es decir, tienes que tener alguna referencia cuando no tienes patrones típicos chartistas. Tienes que acudir a medias, tienes que acudir a osciladores, tienes que acudir a indicadores, tienes que acudir a algo que en un momento determinado te pare y digas, oye, voy a bajar mi exposición a este título, voy a cerrar mi posición, porque si no te puedes encontrar con fabulosas correcciones que no fueron intuidas desde un proceso de distribución-acumulación, que es lo que al final intenta el chartismo encontrar. Pero esos procesos en ocasiones se dan y en ocasiones no se dan porque el mercado muchas veces, muchas más de las que nos gustaría, vira como un campo de peces. Como un banco de peces, perdón, que no hay campos de peces. Entonces, vaya cosa me ha salido, ¿eh? Esta está buena. Bueno, desde 130 más o menos, 125 hasta 70, el valor ha corregido y podemos ver, si analizamos el gráfico, que esa es una corrección normalita, o sea, normalita dentro de lo que podría ser el proceso alcista previo. Veremos que desde 2013 tiene pues 3 o 4 correcciones de este tipo, que una corrección de verdad como la del 2008 pues es otra cosa, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que por primera vez en todo este tiempo el valor se ha estabilizado en una banda entre 70 y 80 desde noviembre y lleva ya muchas semanas en esa banda. Por encima de 80, incluso aunque tengamos la media móvil ahí arriba, porque tenemos un mercado que sigue siendo alcista mientras se demuestre lo contrario, oye, señal de compra tienes. Y una señal de compra de las que le gustan a los analistas técnicos. Es decir, sólida tendencia de largo plazo, proceso correctivo de corto o medio plazo, banda de acumulación, distribución que te permite identificar el punto de ruptura a partir del cual puedes pensar que estás en acumulación y no en distribución, y zona bajo la cual puedes establecer un stop y, por tanto, nivel que te refutará tu tesis, como haría, pues yo que soy un científico, ¿no? Que tiene una idea, la somete en un laboratorio y dice, a ver, yo creo que esto cura el coronavirus. Pues venga, vamos a coger gente con coronavirus y vamos a darle esto. Si le vas dando a la gente y se va curando, pues oye, no lo puedes refutar. Entonces eso será una forma de empezar a investigar en serio sobre que eso puede ser un medicamento. El analista técnico no hace algo muy distinto. Tengo una cartera, pues le voy a dar cosas para hacerla crecer, le voy a dar un medicamento para que le vaya bien, pero ese medicamento tiene que funcionarme. Entonces, si no me funciona, la idea pues la elimino. Es decir, refutamos las cosas porque antes de empezar ya hemos determinado niveles bajo los cuales pues vamos a reconsiderar muy claramente la situación y rara vez vamos a mantener al menos la posición completa por debajo de ese nivel. Por encima de 80, con bolsas aguantando, a mí Logitech me parece muy interesante. Es decir, es el tipo de cosa que yo sacaría en el confidencial para mis lectores, por ejemplo.
sin ningún problema, con ruptura de 80. Mientras no rompa 80, todavía sería prematuro. ¿Por qué? Porque no hemos revertido. Tenemos una gran tendencia bajista que ha supuesto que el valor entregue el 50% de la capitalización que tiene el mercado sin que aquí pase nada, porque es que estas cosas pasan, ¿no? La sensación de, no, las bolsas van muy bien. Sí, bueno, va muy bien, salvo que hayas comprado el Logitech y hayas perdido un 50% mientras las bolsas han seguido subiendo. Por eso siempre me gusta decir que para la mayoría de las personas, índices y no títulos. Por debajo de 70 tendríamos el primer momento técnico, y no muy grande, en el que el valor pues se lo ha tomado con calma, ha establecido referencias y por tanto me daría una señal de continuidad. Si esto lo hubiera tenido en zona de máximos, lo hubiera podido aprovechar claramente como formación de cambio de tendencia. En este caso sería una formación de continuidad, lo que llaman un rectángulo, en caso de ruptura de la zona 70, de 70 francos suizos. Vamos con más cuestiones. Si le parece, vamos a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado otro oyente, a ver qué compañías nos pone sobre la mesa. Buenas tardes. Me gustaría que el analista analizase las acciones de Red Eléctrica, un análisis técnico de Red Eléctrica y de Acerinox, donde puede tener los soportes. Las tengo compradas, las tengo con bastantes ganancias y es para ver, a ver si puedo hacer un análisis técnico. Soy Jesús de Madrid. Un saludo, muchas gracias. Bueno, mucho ruido de fondo para escuchar a Jesús de Madrid, que nos preguntaba por Red Eléctrica y por Acerinox. Acerinox ya lo hemos analizado. Hay hay varios correos también de oyentes que nos preguntan por Acerinox y también ArcelorMittal, que son protagonistas. Pero vamos con Red Eléctrica, que es el que no hemos mirado. Pues ahora vamos. Por recordar, si lo quiere ver con calma, que se vaya al vídeo que he publicado en el Confidencial. Si mira el programa con gráficos después, verá la ruptura de resistencias que en principio hoy tiene Acerinox. Nos faltaría el 13 euros. Superando 13 euros, el valor quedaría en subida libre absoluta, ¿no? Como hemos comentado antes. Red Eléctrica, podemos ver aquí que tiene un pequeño lateral entre 18 y 19 y este lateral se ha roto a la baja. Con lo cual, tenemos el primer síntoma de deterioro en corto plazo, que no me parece algo muy notable si no fuera porque estamos donde estamos, en un proceso de mercado muy complicado que en algún momento puede provocar una corrección general y en las correcciones generales rara vez aguanta alguien. Podemos ver también que en todo este largo proceso lateral que viene desde el año 2016, o lateral alcista, justo ahí en los 19 tenemos una super resistencia ascendente, como la que tiene el SP a 10 años, pero en este caso a 5 años, dentro de un gran movimiento lateral, que definiría una situación lateral alcista, pero no una situación de subida libre o impediría una situación de subida libre porque, aunque hemos visto nuevos máximos históricos, no hemos roto esa gran resistencia ascendente. Entonces, para mí, esta ruptura a la baja del 18 tiene importancia. ¿Por qué? Porque se produce en un nivel de resistencia sencillamente espectacular. Entonces, yo cuando veo este tipo de cosas, al menos reduzco. Quizá no liquido completamente porque son valores muy fuertes, pueden incluso sobrevivir bien en entornos pues, de mercado un tanto hostil, pues porque tienen un componente defensivo que en ocasiones funciona, pero tiendo a reducirlo. Podemos ver aquí, por ejemplo, este patrón de ida y vuelta. Esto es una vuelta muy clara en semanal, con cierre por debajo de mínimo previo semanal. Ya es una señal de alerta muy, muy clara para en el rebote, pues, perfectamente puedes pensar que la zona 19 difícilmente se superará por la existencia de estas resistencias, pero luego la semana pasada vemos otro patrón también semanal de tipo envolvente. Es decir, tenemos 2 grandes semanas en zona de resistencia, con lo que hay diferentes elementos chartistas que claramente te dicen que el punto de inflexión que el valor está mostrando en 19 no parece algo como muy de corto plazo, es decir, que no tienes que pensar, bueno, esto ya ha bajado un 6-7%, ya me puedo incorporar. Quizá tienes que esperar a la primera banda de soportes que yo fijaría entre el 16.90 y el 15.40. Es decir, esa sería la zona en la cual creo que quizá podríamos pensar en tomar una posición, porque, insisto, estamos dentro de este proceso lateral todavía. Esto podría ser un gigantesco triángulo expansivo. Es un triángulo expansivo que incluso funciona bien como zona de soporte, como puedes ver en marzo de 2020. Es decir, en marzo de 2020 el valor cae hasta ahí, hasta el soporte, y desde ahí se recupera perfectamente. Es un auténtico patrón de manual chartista para un manual chartista que quiere ocuparse de largo plazo, que no suele suceder, pero que deberíamos ver frecuentemente en los manuales para entender que dentro del análisis técnico puedes ver multitud de tendencias que se interaccionan y que lo que es bajista para el corto plazo no lo es para el medio plazo y mucho menos para el largo plazo. Este valor en largo plazo, mientras no pierda 12, es completamente alcista. ¿Qué significa esto? Pues que, oye, yo no sé si el lateral va a durar 5 años o va a durar 10,
como el de Acerinox. Es decir, puedo caer más o menos hacia esos 12, a lo mejor me basta con un 15 y luego vuelvo a subir. Y al final rompo ese 19, que ya esa resistencia ascendente ya no pasará por el 19, ya pasará por el 20 o el 21, y rompo eso dentro de 2 o 3 años y ya tengo el valor en subida libre. Pero hoy por hoy no lo tendría, incluso habiendo visto máximos históricos. Vamos con un correo que nos envía José Luis y pregunta por Nestlé y por BNP Paribas. Pide soportes y resistencias de estas compañías. Tampoco sabemos si las tiene en cartera ya. Nestlé, que hoy ha cerrado a 121,40 francos suizos. BNP Paribas, que ha cerrado a 66,96 euros. Bueno, Nestlé se ha beneficiado muy claramente en las últimas semanas del buen tono del mercado suizo. Es seguramente el único gran índice europeo que ha sido capaz de superar los máximos del proceso lateral que tendríamos en los últimos 3-4 meses. Y Nestlé pues, ha sido uno de los activos que ha protagonizado este movimiento. Está en subida libre, es un mantener claramente. Para comprar habría que esperar algún tipo de corrección que nos acerque a una zona de primer soporte que podríamos fijar en el 108, en el 107,50. Todo lo que esté lejos de ahí, pues es de alguna manera llegar un poquito tarde a la fiesta, ¿no? Es verdad que aquí podemos ver, por ejemplo, una consolidación de tipo bandera que se supera con la ruptura del 118. 118, por tanto, podría haber sido una última invitación a la compra, pero a mí no me parece que tengamos un entorno tan despejado como para aprovechar las banderas como herramientas para subirnos tendencias fuertes. Creo que no tenemos ni mucho menos un entorno despejado y que por tanto hay que esperar a que los valores que ganan hacia soportes importantes antes de posicionarnos. Todo lo demás me parece irse tras los precios hoy por hoy. BNP, sí. Bueno, una vez más demuestra que es el gran banco europeo. Es decir, de hecho, es el único banco, yo creo, de los grandes de Europa que ha superado los máximos de la crisis del 2007. Ya lo había hecho en 2017, aunque recayó rápidamente y dejó un patrón de vuelta muy claro. Si vuelve a pasar algo parecido, pues habrá que reconsiderarlo, pero la superación es clara, incluso en forma de resistencia ascendente. Al batir la zona de 60, en principio BNP queda en subida libre y por tanto es un mantener. No me parece que sea el momento de comprar, porque creo que esos momentos pues, se dieron hace muchos meses, pero desde luego es un valor a acompañar. Si yo lo tuviera en mi cartera, probablemente sería de las cosas que estaría manteniendo en ese 20-30% de renta variable que quiero tener, porque si la he comprado bien, pues no voy a ser yo el que quiere saber más que el mercado. De hecho, podemos ver aquí claramente como que cualquiera que haya querido saber más que el mercado últimamente, pues se ha dado de bruces con la realidad. El valor sigue dejando mínimos ascendentes, máximos ascendentes, sigue estando en una inequívoca tendencia alcista. Vamos con más compañías. Si le parece, vamos a escuchar este otro mensaje. Buenas tardes, Rocío y Carlos. Marcos, de Bilbao. Quisiera preguntarle a Carlos sobre del NISE Union Microelectronics, ticker UMC, posible objetivo al alza. Estoy comprado en 11,65. Gracias. En 11,65 tiene una posición en esta compañía, en United Microelectronics, UMC, el ticker, cotizando en torno ahora mismo de los $11,50. Vale. Esta compañía es una compañía, si no me equivoco, de Taiwán. Yo no soy muy partidario de utilizar el chart de una compañía cuando tiene o sea, a mí los ADRs no me parecen la mejor forma de analizar, salvo que en el mercado de origen no exista esta compañía. Es decir, Alibaba pues ya está muy bien en Estados Unidos. El ADR pues está fenomenal, porque cotiza en Estados Unidos, creo que no cotiza en China. Entonces no tendría sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Pero United Microelectronics sí que cotiza en Taiwán. No tengo claro ahora mismo, no lo recuerdo, si la moneda de Taiwán está anclada al dólar. Si lo está, si es el tipo, supongamos que lo está, que sospecho que sí, pero no lo sé, no sé si existe un dólar de Taiwán y si este dólar de Taiwán, que creo que existe, está pegado al... O sea, creo que el dólar de Taiwán está pegado al dólar norteamericano, como por ejemplo pasa con el dólar de Hong Kong, pues, o al menos pasaba, no sé ahora mismo. En ese caso,
analizar uno u otro mercado no sería un problema, es decir, sería indiferente. Yo creo que este es el caso, por tanto vamos a tomar estas referencias. El título se muestra fuerte, el sector de semiconductores también lo ha estado muy protagonista en los últimos tiempos. Evidentemente, en las últimas semanas y con la corrección general, pues hemos visto algo de ajuste, pero rápidamente pues los precios se han movido hacia arriba. Podemos ver que el sector semiconductores no solo ha roto una resistencia ascendente hace unos meses, muy llamativa, reforzando en principio toda esta tendencia, sino que, bueno, luego, por estas dificultades que está teniendo el mercado en su conjunto, la tecnología en particular, se ha quedado lateral. ¿Cuándo podemos empezar a pensar que todo lo bueno que nos dicen los gráficos de United Microelectronics a lo mejor no merece la pena explorarlo? Pues en caso de pérdida de esos mínimos del sector semiconductores. Esos mínimos los podemos fijar en la zona de 500 del iShares. Existe un Nasdaq de semiconductores. Es lo mejor, va pegado, no creo que haya grandes diferencias, pero lo ideal es coger y tomar el índice de semiconductores de Filadelfia y en vez de utilizar un ETF que nos intente reflejar ese índice de semiconductores, utilizar directamente el índice de semiconductores. Esta es mi recomendación. Pero creo, y me extrañaría mucho que me equivoque, que están muy pegados, porque las compañías como de semiconductores no suelen pagar dividendo, con lo cual difícilmente tendremos una gran diferencia entre el índice y el sector. Aunque también he de decir, y lo tengo aquí, que existe un índice de semiconductores de Filadelfia, Emerson Total Return, que sería ya el perfecto para analizar. Pero de entrada, mientras no perdamos la zona de los $500 de este ETF norteamericano de shares, yo diría que todo lo que el valor nos promete está en condiciones de cumplirse, ¿no? No hay nada que parezca revertir esa hipótesis. Y esas promesas vienen con la superación del 11 en un objetivo mínimo teórico de la zona de 14-15. Es decir, esto sería lo que, cogiendo así un gráfico, yo vería claramente y por lo que apostaría analíticamente hoy si no tuviera mi pepito grillo en la oreja, que es esa resistencia que procuro tener durante todo el programa, ¿no? Ese súper nivel de resistencia ascendente del S&P 500, que está ahí y que me dice, vale, sí, pero estas cosas tienden a fallar más cuando tienes unas resistencias complicadas que de forma general pues dificultan el que consigas cosas. Puede que lo consigas, pero a lo mejor no lo consigues muy rápido, porque el mercado tiene que ir haciendo correcciones, volver a subir, correcciones, volver a subir, y dentro de varios meses pues el valor lo logra. Por debajo de esos 500, complicaciones. Por debajo de esos 500 y con el ETF por debajo de la zona de 10, ¿de acuerdo? Perdón, el ETF. Con United Microelectronics por debajo de la zona de 10 tenemos un doble techo muy claro. Y este doble techo, con ruptura de media de 200 sesiones, cancelaría los objetivos mínimos teóricos de este patrón de doble suelo en continuidad que se supera hace varios meses, zona del 11, por encima del cual, en principio, tenemos proyección mínima teórica, digo mínimo, porque luego el mercado pues siempre puede ir mucho más allá, pero para decir, oye, el análisis técnico te ha cumplido lo que te había prometido, pues este título se tiene que ir a 15.55, para ser exactos. Si se va hasta la zona del 15.50, te ha cumplido lo que te había prometido, ¿vale? ¿Cuándo puedo yo pensar que eso no va a pasar? Lo que hemos hablado antes, la refutación. Pues oye, por debajo de media 200 sesiones con un doble techo, lo tienes muy claro desde un punto de vista técnico. ¿Dónde está eso? En 7,70. Está muy lejos. Quizá en ese momento no merecía la pena por una cuestión de riesgo monetario. Había que arriesgar mucho, había que arriesgar en torno a un 35%. Ahora no. Ahora yo podía tomar la posición más o menos en esa zona del 11 y pico y ya sé que en el caso de romper la zona de 10, que es pues poco más de un 10% de riesgo, tengo una señal de salida, tengo una señal de cierre. Con lo cual, hoy para mí tiene más sentido invertir que en el momento de ruptura, aunque ahora estemos en la superresistencia ascendente. Si a mí me gusta el título, si creo en la compañía, pues a mí técnicamente me gusta y apostaría porque lo puede lograr, teniendo como referencias de refutación y por tanto de stop el 500 del ETF junto al 10 del ADR. IAG. Hay un oyente que nos escribe, bueno, que nos envía esta cuestión a través de la aplicación móvil de Capital Radio y quiere un análisis de la aerolínea. Dice que está comprado ya en 1,63 y quiere saber stop y posible objetivo. Este es otro valor del que siempre nos suele decir que suele mirarlo en Londres, ¿no? O que le gusta mirarlo en Londres.
Sí, sí, por la cuestión de la divisa, muy bien. Bueno, a veces en España vemos las cosas más claras, puede pasar, ¿no? Yo intento mirar los dos, no hay gran diferencia. Y en el caso, por ejemplo, de Londres, podemos ver cómo la corrección tiene un soporte descendente muy claro y cómo canaliza pues bastante bien. En el caso, porque podemos ver que esta apertura por debajo del canal bajista, pues que nos lleva a ese soporte descendente, nunca, pues básicamente nos mantiene en todo momento por encima del canal bajista en cierres. En el caso del gráfico español, en este caso es más técnico, no se habría movido por debajo del canal y la reestructuración es en doble suelo. Yo la analicé en el Confidencial hace unos días, cuando superó la zona de 1,75, 1,80, y comentaba, bueno, si me has hecho un poquito de caso y has liquidado con la ruptura del 2,10 o en el rally hacia 2 o con la pérdida del 2, que aquí tienes un cabeza de hombros, si sigues creyendo en este mercado, pues una corrección hacia 1,60, 1,70, perdón, hacia 1,70, 1,80 es una oportunidad. No ha llegado ahí el valor, con lo cual si esperas pullback no te has podido reincorporar, si no esperas pullback estás dentro, es decir, es un valor que se ha reestructurado bien al alza. Si yo la tuviera en cartera la mantendría, si no, seguiría con el mismo mensaje. Un movimiento hacia la zona de 1,70 para tomar esa posición. Pero tanto en Londres como en España, pues la reestructuración parece bastante clara. En el caso además de Londres, que como sabes, la primera jornada del año pues fue festivo, podríamos incluso hablar de una vuelta en, pues bueno, un poco en V, ¿no? Aquí tenemos un gap, aquí tenemos otro gap, no en V, perdona, en isla. Es una isla muy compleja porque no es una isla como vuelta en V, es una isla como doble suelo. Y en este caso, que sería un gap de ruptura en la zona de Londres, en lugar de utilizar el stop en mínimos, podríamos utilizar un stop parcial en caso de cierre de este gap de la cotización en Londres, que es el 142,10. Vamos con otro correo para responder a Cristina, que nos pregunta, nos queda poquito tiempo, pero a ver si nos da tiempo a hablar de Cellnex, por un lado, que tiene compradas acciones a 42,4 euros, y Merlin Properties para entrar. Carlos, Vale. breve con los dos. Merlin, yo creo que ha dado todas las señales de venta que se le pueden pedir a un título que no deja un patrón de vuelta claro. Es decir, yo, por ejemplo, desde Confidencial y desde BlackBerry he recomendado cerrar la posición con la pérdida del 56. Es una posición que tomamos aquí en niveles del 40 y pico por este cabeza de hombro invertido y hasta ahí hemos llegado. O sea, ahí cerramos la posición. A veces siguen subiendo, otras veces caen. En este caso quedó bastante desestructurado mucho. Podemos ver aquí una banda lateral, como las que hemos hablado antes, de valores que caen sin dejar patrones claros de vuelta, pero luego entran en el lateral. Lo que hablábamos antes de Logitech. Pues si Logitech pierde 70, señal de venta. Pues en este caso era si Cellnex pierde 50, señal de venta. Pues ahí la tienes. Ruptura de 50, pullback hacia la zona de 50 y desplome. Muy técnico. No hay ningún argumento hoy por hoy para tomar posiciones antes de la zona de 36. Yo no me la miraría ahora mismo. Y en el caso de Merlin, pues es un valor que lleva muchos meses en lateral. Es un valor que aguanta por encima de sus medidas intrasesiones, que tiene buenos argumentos de fondo, pero que desde luego no debe perder la zona del 8,75. Perdiendo la zona del 8,75 resultaría bastante problemática por técnico y yo cerraría posiciones, porque no hay que olvidar que esta compañía, a diferencia del conjunto del mercado, nunca ha superado sus altos previos y que se ha quedado a mucha distancia del mismo, con lo cual estamos hablando de un activo débil en tendencia. Esto no es fuerza relativa, esto es debilidad relativa y en la debilidad relativa hay que ser más exigente con los stops. Pues nos quedamos con estos dos nombres. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias por participar con nosotros en este espacio A de vosotros. consultorio de bolsa y hablamos la próxima semana. Muy buenas Si Dios tardes. quiere, hasta la próxima. Chao.